enteros es un conjunto de números que están formados por números negativos, por un lado, y por otro lado, por números naturales, ¿sí? Entonces, dentro de los números negativos tenemos, que son estos números negativos. Pues por acá tenemos ejemplos, un poquito para que ustedes comprendan. El número -1, -2, -3, -4, puntos suspensivos, y esto se va hasta el infinito positivo. Es decir, que todos estos números negativos son enteros. ¿Qué otra característica tienen? Que no tienen números decimales. Por ejemplo, el 4,1, este número ya no sería entero porque tiene un número decimal, ¿sí? Los números enteros son todos aquellos números, ya sea negativos, como ustedes lo están viendo, o positivos, pero son números que no van acompañados con un valor decimal. Esa es la característica principal de los números enteros. Por tanto, el 4,1 aquí ya no sería un número entero. Lo voy a borrar, ¿sí? Muy bien. Dentro de los números naturales, igual tenemos dos grupos. ¿Cuáles son? El 0, por un lado, y por otro lado, los números positivos, ¿sí? ¿Cuáles son estos números positivos? Aquí les he colocado a modo de ejemplo, +1, +2, +3, +4, y así se dirigen estos números hasta el infinito positivo. +5, +6. Muy bien. Por tanto, aquí tenemos un mapa conceptual acerca de qué son los números enteros y en qué se clasifican, ¿no? Entonces, los números enteros son todos aquellos números que no tienen una parte decimal, son valores enteros, como su nombre lo dice, que se clasifican en dos grupos. Por un lado tenemos los números negativos y por otro lado tenemos los números naturales. Los números negativos son aquellos valores enteros, como por ejemplo -1, -2, -3, que se dirigen hasta el infinito negativo, ¿sí? -4, -100, -1000, -2000, y así. Y por otro lado tenemos a los números naturales. Y estos números naturales se clasifican de igual manera en dos grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos? Por un lado, el 0, este 0 que no tiene signo. El 0 no es positivo, tampoco es negativo, no tiene signo. Y por otro lado tenemos los números positivos, que lógicamente estos sí tienen signo positivo. Como por ejemplo, +1, +2, +3, +4, y este conjunto de números se dirige hacia el infinito positivo. Por ejemplo, +1000, +2000, +1.000.000, es decir, se dirigen hasta el infinito positivo, y la característica es que no tienen un número decimal que les acompañe. Muy bien, ahora voy a colocarles acá, arriba de cada cuadrito, cómo se simbolizan en una letra a estos números, ¿sí? Porque existen ejercicios, lógicamente para después, en los ejercicios posteriores, donde no les van a poner en letras números enteros o números naturales. No les ponen de la siguiente manera, sino simplemente les colocan una letra que simboliza toda esa nomenclatura que les están colocando. Por tanto, a los números enteros se les simboliza con la letra Z. Así justamente lo que están observando aquí en la pantalla, esta letrita que les he puesto acá en el recuadro en la parte de arriba. A los números negativos se les simboliza como Z menos, Z negativo. A los números naturales se les simboliza con la letra N, N de natural. A los números enteros positivos se les simboliza con la letra Z positivo, ¿sí? Aquí voy a colocarles el nombre completo: números enteros, aquí les pongo números enteros negativos, Z menos, números
enteros positivos, z más, números enteros simplemente z y números naturales con la letra n. ¿Sí? Muy bien, y aquí está un resumen de la clasificación y de lo que es números enteros. ¿Sí? Perfecto, entonces copien por favor y si tienen alguna duda, levantan su manito para ir respondiendo sus preguntas. Preguntas del tema, ¿no? Si ustedes tienen una pregunta que no es del tema, pues simplemente no voy a responder y la paso. ¿Sí? Muy bien. A ver. Ya, Rafaela me pregunta, ¿es necesario copiar en el cuaderno la prueba corregida? No, simplemente la puedes descargar y la puedes imprimir y la puedes pegar. No es necesario copiar en el cuaderno. Por aquí, Diego me dice que tiene una pregunta. Ya, entonces, Dieguito, en la parte de abajo de tu Zoom, en la parte de abajo, tú tienes unas opciones. En una de esas opciones dice reacción. Entonces, le vas a dar clic ahí y ahí tienes la opción de levantar la manita. Entonces, ahí le das un clic y levantas tu manito para tenerte en cuenta aquí, porque a mí me llega un aviso de todas las personas que levantan su manito y tienen preguntas. ¿Sí? Es un poquito para estar pendiente de eso. Ya. A ver, vamos con las preguntas. A ver, Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Isaac. Perdón, profe, se me olvidó de bajar la mano. Ah, se te olvidó. Ya. A ver, vamos con otra pregunta. Arianita, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es en lo que está usted haciendo, lo que está sobre números negativos que dice enteros, ¿debo poner? Sí, todas las letras, claro que sí. Las letritas que están acá arriba, sí. Ya acabé. Porque justamente como les menciono, a veces en los ejercicios no les ponen el nombre. Por ejemplo, no les dicen números naturales, sino les ponen simplemente la letra N. Y uno tiene que entender que esos son números naturales. O en los ejercicios les ponen Z. Y no les ponen las palabras números enteros, sino simplemente les ponen Z. Entonces, de igual manera, pues uno tiene que identificar que lo que nos están colocando ahí son números enteros, que no nos han puesto las palabras, pero si nos ponen Z, eso significa números enteros. ¿Sí? Ya. Vamos con Dieguito. ¿Cuál es tu pregunta? Y eso hay que copiar tal cual como está ahí en la pantalla. Sí, es la clasificación. Sí, así como está, Ok. ¿no? Está formado por, entonces copian, ¿cierto? Está formado por, los números enteros están formados por números enteros negativos, que son, y el ejemplo, y números naturales, que a su vez están formados por el 0, y números enteros positivos, que son más 1, más 2, más 3, más 4, hasta el infinito positivo. ¿Sí? Justamente así lo copio. Vamos con Rafaela. ¿Cuál es tu pregunta? Ya. Profe, ¿es necesario encerrarles a los, o sea, en cuadritos? Es un mapa conceptual, ¿sí? Puedes ponerle nubes, bueno, es como ustedes quieran ponerle, ¿no? Eso ya depende de ustedes, ¿sí? Ya, gracias. Bueno, entonces por favor copien el cuadrito, ¿sí? Para poder pasar con las aplicaciones de números enteros. ¿Sí? Entonces, en la vida real tenemos diferentes aplicaciones, como por ejemplo la escala de temperatura. En la escala de temperatura tenemos números enteros positivos, números enteros negativos. Por ejemplo, la temperatura medioambiental en la Antártida, en las partes más altas, en las montañas, llega a ser menos 10 grados centígrados, es decir, una temperatura bajo cero. Y aún así, pues tiene una diferencia de 10 unidades bajo cero, es decir, que es un extremo de frío, ¿no?
En la Patagonia, por ejemplo, la Patagonia son todas estas islas que conforman el sur de Chile. Entre el sur de Chile está la Antártida. Y en la Patagonia la temperatura ambiental oscila alrededor de 5 grados centígrados. La temperatura media ambiental, es decir, es un poquito más caliente. En la parte de Sudamérica, igual tenemos una temperatura medioambiental de 30 grados centígrados, ya es mucho más caliente. Entonces, los números enteros nos sirven para identificar escalas positivas y negativas, ¿sí? Justamente lo que les estoy explicando, la temperatura ambiente de un lugar en el planeta puede ser positiva, entera positiva, o negativa, ¿sí? Justamente en los polos es el lugar más frío del planeta, son los lugares más fríos, y en la parte central son los lugares más calientes del planeta Tierra, ¿sí? Bueno, entonces tenemos diferentes aplicaciones que las vamos a estudiar uno a uno, en donde en la vida real podemos aplicar los números enteros positivos, los números enteros negativos, donde en la vida real pues lo podemos aplicar, porque cuando uno se les da este ejemplo, pues yo sé que no se van a olvidar porque es algo que lo vivimos, ¿sí? El día a día, ¿sí? En donde lo podemos aplicar. Bueno, chicos, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a copiar las características de los números enteros, ¿sí? Por acá les he puesto. El 0 es el único número entero que no tiene signo. No es positivo ni tampoco es negativo. Justamente lo que yo les iba explicando cuando les iba colocando el mapa conceptual, el 0 no es positivo ni negativo, no tiene signo. Muy bien, y por acá tenemos los números enteros positivos coinciden con los números naturales, por eso es común que al escribir un número entero positivo se omita el signo más. Por lo general en los números positivos nosotros omitimos colocarle el signo más. No le colocamos más 1 o más 2 o más 3, sino simplemente colocamos los valores 1, 2, 3, 4, pero no los valores positivos, ¿sí? Es decir, no anteponemos el signo más antes del número. Eso es lo que usualmente hacemos con los números enteros positivos.